Ustedes no podrían creer el trabajo que me costó esta reunión con todos ustedes, porque son muchos, no importa cuántos están acá, pero son muchos los que están interesados o se han inscrito en el seminario. A veces no están, pero parece que han querido estar, no sé. Bueno, entonces, cuanto más somos, más yo tengo la necesidad de no estar hablando en japonés o en chino. Quiero hablarles a todos los que están acá, a los que me van a escuchar después, eh, ya saben, en una lengua que transmita el psicoanálisis con todo el rigor del psicoanálisis, pero al mismo tiempo con una lectura muy inmediata de la experiencia analítica. Lo que pasa es que Lacan es un señor, tanto Freud como Lacan son los descubridores, son los que están totalmente comprometidos llevando algo adelante que ni siquiera saben muy bien qué clase de barco están conduciendo. Están descubriendo todo el tiempo y además con un esfuerzo. Yo agarro cada seminario de Lacan y convertir como eso en los hongos buenos para mi cocina, es decir, extraer de ahí una guía de mi práctica, una iluminación, una luz sobre la práctica analítica, no solo la mía, una luz sobre la práctica, está lleno de eso. No hay fragmento de Lacan que no sea clínico, pero nosotros no somos clínicos. Ese es el punto. No somos clínicos, somos psicoanalistas. Y eso hace toda la diferencia. Por eso siempre digo que para buscar los hongos hay que estudiar y hay que leer mucho. La clínica hay que conocerla. Yo no me dedico a la clínica. ¿Por qué? Porque la estudié. Porque me llevó mis buenos años y mis buenas horas diferenciar, trabajar sobre la neurosis, la histeria, la obsesión, la psicosis ordinaria, eh, todo eso, la perversión, que, está en, que es un tema dificilísimo en estos seminarios de Lacan, el 16, por ejemplo. Entonces, yo quiero, una vez que hemos leído la clínica, la tenemos que probar en el consultorio. ¿Cómo se hace un diagnóstico en un consultorio cuando llega alguien balbuceando o claramente descompensado o claramente angustiado? ¿Qué se hace? Se busca el sujeto de la palabra, antes que todo. Y por supuesto que en esa búsqueda del sujeto a veces las cosas vienen con una evidencia, pero no siempre, no siempre. Lo dije hace poco, los pacientes llegan desde situaciones, desde angustias o desde trabas o desde mutis en silencio, pero llegan ahí a vernos a nosotros. La transferencia es eso, que quieren hablar, a veces no les sale, hablan mal, no hablan, pero vienen a hablar, porque de lo contrario no vendrían. ¿Y por qué vienen a hablar? ¿Qué pasa con el hablarle a un analista? Algo completamente diferente de lo que pasa cuando le hablan a su amiga, a su tío o al almacenero de la esquina o al profesor. Nada que ver. Cuando ir a hablarle a un analista es una jugada que el analista tiene que dimensionar, extraordinaria. Y voy a tratar todo lo que hable hoy de hacerles notar esto. No importa, yo sé que los que están acá, algunos son practicantes, otros son analizantes, otros ni son analizantes ni practicantes. Quizá quieren saber algo de este psicoanálisis que circula por todas partes y que no saben bien qué es porque han oído versiones muy diferentes. Bueno, quizá algunos vienen a buscar esta versión, que yo no le llamaría versión, sino lectura, esta lectura de Lacan, por alguna razón están ahí. Muy bien. Ojalá puedan orientarse. Entonces voy a empezar
Eh, yo conversaba mucho con una colega que falleció, que yo valoré muchísimo porque me enseñó muchísimo, que se llamaba Susana Toté. Y yo no entendía lo que decía ella. Decía, en el síntoma está guardado lo más vivo del sujeto. ¡Pah! No era que en el síntoma estaba abrochado el fantasma y que ahí estaba la enfermedad. Sí, está la enfermedad y la salvación, las dos cosas. Las dos cosas. Entonces, hoy llegué a entender, con mucho trabajo, estoy hablando de muchos años atrás, cuando ella decía en el síntoma, pero esas palabras que entran, de Susana me entraron muchas, y las aproveché porque me llegaban. Viene alguien y me dice, en el síntoma, y que yo estaría llena de síntomas, o que yo sería un síntoma caminando, como en realidad es que el síntoma nos lleva. Y escuché eso, que en el síntoma estaba lo más vivo. Bueno, y análisis, mi práctica me enseñó eso. Y es lo que practico, si puedo, o hago lo posible por llegar a eso vivo que está guardado en el síntoma, porque está el fantasma entre yo y lo vivo de mí. Hay mucha interferencia para llegar a lo vivo de mí. Entonces, de eso hablamos en este seminario, de todo lo que nos impide llegar a lo más vivo de cada uno, que Lacan lo llamó de distintas maneras. Eso también lo quiero decir. Lacan no era un aparatito de repetir ni aparatito de teoría. Reinventaba todo el tiempo. Por eso hay que ir a buscar los hongos buenos para uno. Cada practicante tiene un estilo, tiene un modo de ir a buscar al sujeto suyo. Por eso es tan importante el análisis del analista, porque cuanto más el analista esté cerca de eso vivo, más se le va a despejar el campo de la práctica, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Yo me acuerdo haber llevado muchas veces a control y al análisis una dificultad mía en la práctica. Significaba demasiado. Y ahora van a ver por qué eso es un problema de la práctica. Interpretar, hablar, significar y todo lo que hay que aprender para cerrar la boca en el consultorio y saber esperar. Y el neurótico de por sí no es alguien que le va muy bien esperar. Se precipita en el fantasma, en algo que puede ser un ideal, lo que sea. No importa. Bien, vamos a hablar del significante. A ver si puedo darles a entender que nacemos en una topología. Yo hablé tanto del agujero y de la topología y de la demanda. ¿Por qué hablé tanto de la demanda? Bruno, en su intervención de la última vez, dijo, parece que la topología está a la entrada. Pero ¿cómo no va a estar a la entrada? Lo van a ver ahora. Porque el significante no es nada simple de comprender. En primer lugar, Saussure quería saber de qué estaba hecha, cómo se armaba una lengua, por qué había una gramática de las lenguas, qué era lo que estabilizaba las lenguas, qué estabilizaba, qué hacía que en una lengua siempre esto quisiera decir aquello. ¿Por qué nos entendemos? ¿Por qué hablando en una lengua, los que hablan la misma lengua, comillas, se entienden? Por lo menos se entienden a nivel de la conversación cotidiana. Y si no tienen, si ustedes han hecho la experiencia de llegar a un país cuya lengua no conocen, es muy desagradable, porque uno está como en un ruido intraducible. Entonces mira las caras, las expresiones, las señales, las flechas, qué sé yo. Bien. Entonces, dice Saussure, una lengua tiene que poder reducirse a elementos diferenciales últimos, a elementos diferenciales que no se mueven, pero evidentemente
se componen en cada lengua según un orden cerrado. Cada lengua tiene una gramática que aparenta ser un orden cerrado. Entonces, pone Saussure, me he guiado fundamentalmente por un texto de Lacan es el último que está en Escritos 1. En Escritos 1, el último texto escrito, el último escrito es la instancia de la letra en el inconsciente. La instancia de la letra. Y entonces, allí tienen un trabajo enorme de Lacan, pero de esa época, o sea, es el Lacan de los años 50. Entonces, sin embargo, uno lee, como siempre que se lee a Lacan, descubriendo todo el tiempo y redescubriendo todo el tiempo la práctica analítica. Entonces, eh, a ver si puedo. Para mí esta reunión es la más difícil del año en todo sentido. Entonces, el significante en una lengua está fija la lengua, pero el movimiento de la lengua no lo detiene nadie. El movimiento de la lengua, lo que se habla de la lengua, no lo detiene nadie. Hay un movimiento de eso que Saussure escribe, pone un dibujito de un arbolito y pone el significante arriba. Dice, si no hubiera un significante, yo no puedo decir árbol. Así lo entiende Saussure para empezar. No, ustedes saben que yo no soy una teórica, ¿no? He leído muchas cosas sobre esto y hoy les voy a dar una especie de decantado que me sirve para llevarlos a algo simple, tan simple como comprender que, escuchen esto, hay un movimiento permanente del sentido y de la significación, pero el sentido se ve cuando se anticipa la frase. Si yo ahora dijera, me quedo callada, ¿cómo saben lo que voy a decir? Porque hay un trabajo de anticipación en mí, yo sé, y ahí está hilvanando significantes. Un significante no es nada, nada. Es el hecho de que una lengua está hecha de elementos discretos y podría existir una lengua sin nadie que la hable. La pueden dejar funcionando a una lengua tranquilamente. No quiero adelantarme a lo que voy a decir después, pero me parece que se puede hacer tantas cosas con las lenguas. Piensen en la inteligencia artificial, simbólico imaginario, o sea, los significantes articulados perfectamente. Se deja hacer eso. El lenguaje se deja ser inteligencia artificial perfectamente. Ese es un supuesto orden simbólico. Entonces, Lacan, voy a leer un poquito más de lo que había notado, el sentido en que en ninguno de los elementos consiste. El sentido no está en un elemento. El sentido corre, se anticipa, se precipita, y eso es lo que vio Freud. Porque Saussure no sé hasta dónde llegó. No me voy a entrar para nada en eso. Los que tengan curiosidad tienen libros, tienen internet, todo lo que quieran para estudiar a Saussure. Es un lingüista que le da a Lacan la oportunidad, es como Levi Strauss, cuando habla de la estructura en las tribus del Amazonas. Y Lacan aprovecha porque está siguiendo a Freud durante mucho tiempo al pie de la letra, traduciendo a términos de la moderna lingüística. Y van a ver hasta qué punto sigue a Freud.
no solo que lo cita todo el tiempo, sino que lo retraduce todo el tiempo a lo nuevo, pero no se aleja de Freud para nada. Y ahora lo van a ver si puedo continuar diciendo estas cosas. Bien, el sentido en el que ninguno de los elementos consiste, la significación depende del deslizamiento de los significados. Eso es así. Según se deslizan los significados, aparece el sentido. Bien. Y dice Lacan, hay un punto que drena todos los contextos simbólicos, que es el sujeto. Y de eso quiero hablar hoy, de cómo el sujeto del psicoanálisis drena, agujería todos los contextos simbólicos. Voy a tratar de mostrar eso. Entonces, la lengua, dice Lacan, puede ser utilizada para significar muy otra cosa que lo que parece decir. Muy otra cosa. Porque la lengua, esa que está hecha de significantes en movimiento, esa lengua es la que nos va a indicar el lugar del sujeto en los tropiezos. Mientras esa lengua, el conferenciante, el verdulero de la esquina que habla de Perú, o lo que quieran, nos hablamos como si supiéramos. Entonces el significado funciona muy bien, sin tener en cuenta la significación que le está dando el peruano o el conferenciante, porque eso a la vista está ahí. Ah, este es peronista, este es no sé qué de izquierda, no importa. Pero es el campo de las significaciones que circulan por el mundo todo el tiempo. Miren ahora con estas guerras, casi un chiste, ver cómo los secretos, las manipulaciones, bien. Freud, en Signorelli, que les pedí que leyeran, los que tuvieran un rato se habrán beneficiado de esa lectura, pero dice, Freud ya vio dónde estaba la chispa creadora del lenguaje, donde aparece lo inesperado. Ahí está la chispa creadora, donde las cosas se desplazan, se alteran, se mueven. Yo no me olvido jamás la importancia que le da Lacan a ese caso del poeta Jaime, cuando cuenta del otro que siempre iba a quien el millonario le daba, no sé si comida o dinero, lo que fuere, a este pobre pedigüeño. Y entonces el pedigüeño dice, siempre me trató de una manera muy familionaria, familionaria. Ahí está el genio de la lengua, en el chiste, en el, y en la poesía, y en la poesía, y en cualquiera de las artes. Por eso el psicoanálisis, todo lo que estamos hablando, es la posibilidad de acceder a la máquina significante, porque que la máquina significante, desde que el hombre existe, ha empezado a moverse, no sé cómo. Tuvo que empezar por crear el fuego, por ejemplo, tuvo que empezar por otras cosas, pero llegó un día que empezó a contar, y empezó a dibujar, y empezó a inventar, y empezó a imaginar. Entonces, como dijo Quiroga en la presentación de mi último libro, el arte y el psicoanálisis han ido siempre de la mano. El cine, el teatro, siempre de la mano y siempre separados, porque una cosa es toda esta manifestación donde el significante cobra todas las dimensiones posibles, y otra cosa es cuando nosotros, el significante, nos tiene que conducir al sujeto de la palabra. Bien.
A ver, voy a dar una vueltita. Lo mismo que estoy hablando. Cada uno nace en una lengua, pero nacer en una lengua es nacer de madre, nacer perdiendo la condición prenatal. Entonces, si el significante lo podía pensar Saussure como una máquina de producción de sentido y de significación, Lacan, freudiano, no podía sino descubrir que el que usa la lengua es un nacido de madre, un nacido de madre. Entonces, el uso de la lengua puede existir sola en los diccionarios, en las gramáticas, donde ustedes quieran. Podría andar sola. Por eso se encuentran códices, libros antiquísimos, se pueden leer. Eso no quiere decir que lo vivo de todo eso nos va a llegar, salvo que por ahí seamos descendientes directos de algo de eso. Pero la cuestión es que nacemos, escuchen bien, nos demos cuenta o no, en una ética, en una erótica y en una estética. ¿Qué quiere decir que nacemos en una erótica? Que nos enseñan, portate bien con tu hermanito, no le pegues, lo cual no dice que el chico va y le pega, no importa, pero hay una erótica. ¿Cómo se ama? ¿A quién tenés que amar? ¿Querés más a tu mamá o a tu papá? Todos los disparates del lazo familiar son posibles en nombre del amor, porque te quiero bien. En nombre del amor se puede hacer cualquier desastre, y ganar derechos que no existen. Si yo amo, tengo derecho a ti. No, bueno, el campo del amor es una erótica en la que nacemos. Nacemos en una estética, tipo de familia, de casa, de pretensiones o imposibles. Nacimos en un vagón de tren, en la miseria. Por eso dice Lacan que lo más importante en la vida de alguien es la nodriza por hacer la madre. Seminario 20. ¿Qué quiere decir la nodriza? Que no siempre es la madre. ¿Quién jugó de madre en la vida de cada uno? No sé, no sé. Pero alguien sin ninguna duda tuvo que asistir al recién nacido y le habló en el oído, inexorablemente, única entrada posible al lenguaje. Los niños que el doctor Spitz estudió, que hospitalizaban, se morían. El niño hospitalizado se moría. A veces no, porque había una enfermera que lo cuidaba y se lo hacía suyo. Entonces, nacemos en una erótica, en una estética y en una ética constituidas. ¿Por qué una ética? Porque te dicen el bien y el mal. Esto está bien, esto está mal. La gama es infinita. Hay gente que los deja masturbarse a los chicos y anda a tu cuarto a masturbarte. Y otros que lo condenan por masturbarse. ¿Qué sé yo? Con leer la historia de Juanito, de Freud, del pequeño Hans, eh, sería muy, muy buena lectura para hoy. Lo que le pasaba a Hans con las palabras del padre, de la madre, cómo se constituye una fobia en Hans. Entonces el psicoanálisis no le interesa la significación, le interesa el significante con su potencia de intrusión. Y ahí vamos a ir a buscar al sujeto. El significante, y eso
voy a seguir un poco esto porque si no me desvío mucho, pero quiero decir que haber nacido en una ética, una erótica y una estética constituidas antes de que nosotros hayamos asomado al mundo. O sea que el significante, ¿qué es para nosotros? Es el lenguaje entrando en un cuerpo pulsional. ¿Qué quiere decir eso? Que si una rata o un caballo saben qué van a buscar, les gusta esto, dice el amo del caballo. Le busca algo especial porque le gusta. Con el ser humano no pasa eso. Nunca sabemos el destino de un significante. No lo sabemos. El consultorio sí. Una frase inofensiva de la madre y el chico se siente excluido o soy el preferido de mi mamá, vaya a saber. O sea, todas las significaciones de dónde vienen, de la fuente pulsional, del modo de gozar de ese cuerpo. Bueno, entonces hay una topología de base. ¿Por qué topología? Porque de entrada en el mundo el agujero está presente. O sea, lo que no va a entrar en el lenguaje, nunca, nada más que bajo la forma de una perturbación, de una incongruencia, de un niño que no aprende a hablar, o todo lo que no necesito nombrar, la variedad infinita de las posiciones frente a la vida, frente al mundo. Pero nosotros resulta que hemos aprendido por nuestra propia neurosis, porque Freud aprendió de su neurosis, como lo dice Lacan en el seminario 1 en 1953, aprendió de su neurosis Freud, y nosotros también. Por eso, sin análisis no hay analista. Esto puede haber todos los libros leídos y todos los diagnósticos estudiados. Por eso el psicoanalista no es un clínico, es un analista. Y un analista entra en una dimensión donde todos los saberes, incluidos la clínica, se arrodillan frente a la operación donde un sujeto de la palabra puede nombrar algo que no sabía que sabía. Entonces, de ahí que nosotros contamos con una diferencia fundamental. Eso que hemos venido hablando. Hay un yo que es una raíz, hay un yo que es una raíz que solo funciona aquí y ahora, el sujeto. El sujeto solo funciona, irrumpe y se va, abre y cierra, no hace otra cosa. Hay que agarrarlo en el aire al sujeto. No se explica, no dice, ves que acá estoy yo y vengo a decir, no, nada de eso. El sujeto es lo que irrumpe y desaparece. Por eso Lacan en una época, porque Lacan, vuelvo a decir, no era un sabiondo, reinventaba todo el tiempo, por eso no se puede decir, dijo Lacan, y lo dice Lacan, dice, citando un fragmento, se puede decir algo, pero la mayoría de las veces eso es totalmente fuera de lugar. Lacan está contra esa cita. Dijo Lacan, dijo Lacan. Dijo Freud, dijo Freud. No, no. No fue dijo Lacan, porque si uno empieza a leer los seminarios como esa experiencia de cada día, las modulaciones son muchas. Entonces, ¿quién se salva? El que busque los hongos buenos para su cocina.
el que leyendo capta en sus oídos trabajados por un análisis, y yo recibo pacientes con análisis eternos, llenos de significaciones, llenos de interpretaciones. Y entonces estamos todos contentos con las significaciones. Por eso el problema, y lo voy viendo ahora, eso no lo veía antes. Yo decía, ¿por qué hay análisis que duran tanto? Algunas duran tanto porque tienen que durar tanto, porque lo que bordea ese análisis exige que no se esté calculando de esa manera. Ya me analicé tantos años, no, no importa nada. ¿Quién sabe en qué número de análisis pudiste abrir ese sujeto, eso vivo del síntoma? Pero hay análisis que duran porque duran, porque se satisfacen con la significación. Y cuando vienen a veces a ver a un analista, a mí o a cualquier otro, que sabe a dónde hay que ir, que hay que ir a apuntar a lo más vivo del síntoma, se encuentra con todo por hacer. Años de análisis. Pero hay algo, eso no es que no han hecho nada esos análisis, han modificado las significaciones, así lo puedo decir claramente. La vida ha mejorado, se han modificado las significaciones, la repetición se ha domado un poco, se han resuelto millones de cosas de la vida, y está muy bien, porque los comienzos de análisis siempre implican eso. Pero hay un momento en que de ahí no se sale. ¿Cómo se sale? Y para eso se desespera Lacan. ¿Cómo se sale de la significación y de la interpretación? Y sobre todo hoy, que tenemos cambios en la cultura fenomenales, voy a hablar de eso más al final, tengo que tener mi reloj a mano, ¿no? En esta situación de la cultura, todo esto hay que revisarlo, pero lo que no cambia es esa experiencia donde lo único que hay que buscar es al sujeto de la palabra. Entonces, nosotros podemos decir que ese yo, en castellano no tenemos eso, tenemos yo. En francés nos ayuda porque tiene un je, nosotros diríamos yo traducido, y así son muchas traducciones. Se traduce yo, sin discernir el je, que es la raíz de la que sale ese decir de un sujeto que no quiere hacerse entender, irrumpe, se presenta tan poéticamente como el familionario, se presenta ese. Pero resulta que ahí esa articulación de significaciones que hablaba Saussure se rompe. Ahí está ese uno, ese dos. Un significante representa a otro sujeto para otro significante. Me llevó años entender eso. Eso quiere decir que cuando hablamos no hay ningún sujeto. No existe ningún sujeto cuando la gente está satisfecha hablando. No hay sujeto, está el sujeto, pero no se sabe nada de eso. El sentido de la vida recubre todo. Y cuando el sentido de la vida, así sea un sentido inmundo, vale, vale. Es decir, sí, este es el sentido y no sé qué, puede ser religioso, político, bélico, lo que quieran, pero el campo del sentido está siempre disponible para arrastrar cualquier cosa. Y ahí juega el yo del espejo, el yo especular, el yo moi, simbólico imaginario, no hay nada real. Lo real es los muertos que se mueren en la guerra y que nadie los menciona, en estas lindas guerras que hay ahora. De eso nadie habla, de los muertos, los heridos, de eso no habla nadie.
Tampoco se habla de los miles de maometanos que llegan en los trenes a Europa, hombres solos, tampoco, a buscar mujeres. Bueno, porque las de allá, muchas veces, según las zonas de la fe maometana, hay zonas donde las mujeres siguen tapadas de arriba abajo. ¿Cómo es todo eso? Obviamente que me ha alcanzado con estudiar la cultura en la que he nacido, indohispana, pero digo, siempre que estemos en el registro de lo especular, estamos sencillamente en la mentira simbólico-imaginaria, a veces asistida por buenos deseos, por valores, por enseñanzas, por colegios, por escuelas de distintas cosas, en fin. Es decir, ese sentido de la vida es infinitamente maleable, pero, pero, lo que juega para nosotros es el yo que irrumpe justamente en todas estas cadenas de sentido, que pueden ser infinitas, que prevalecen según los tiempos, unas u otras. Bien, entonces voy a decir algo muy importante. Lo que vengo diciendo es que si el lenguaje puede funcionar solo, basta que se encarne en un recién nacido, esa es otra dimensión, porque es la dimensión donde viene el sujeto a salvarse con las identificaciones. Entonces, ¿cómo es el encuentro del recién nacido con la nodriza por hacer la madre, con lo que sea que le hizo de madre? Y hay un mecanismo descubierto por Freud, se identifica. Se identifica. ¿A qué? Freud era un absoluto genio. Puso 3 clases de identificaciones. Espero que me puedan seguir. Un recién nacido que va entrando en el lenguaje mucho antes de hablar, se agarra de la mirada del otro. Y por ahí, como ha sucedido en un análisis, por ejemplo, el papá le decía la ñata gaucha, y ella inmediatamente se convirtió en la ñata gaucha. ¿Qué quiere decir? Que se convirtió en una servidora afanosa de los demás, hasta el día que abrió los ojos y dijo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Tuvo la oportunidad de analizarse. Y en ese análisis descubre esta identificación poderosa. El amor del padre se jugaba ahí. Y así son las identificaciones. Freud pone 3. Dice, la primera es caníbal. Trabajo que hace Lacan en el seminario 12 problemas cruciales para el psicoanálisis. Hay muchas lecturas de Lacan de las identificaciones freudianas. Yo voy a tomar esta. Cuando dice que la primera es caníbal, hay que tragarse al padre, hay que tragarse el lenguaje. Por eso un niño psicótico, un niño autista, no agarra igual. Agarro, si agarro el lenguaje me lo trago, voy a hablar, voy a entrar en la dimensión del otro. Segunda identificación, esta que acabo de decir, al rasgo. Hay un rasgo que el padre prioriza, evidentemente es una ética, una erótica, una estética. Le dice la ñata gaucha. Eso evoca otras cosas que no voy a traer, ustedes las pueden imaginar. La ñata gaucha, y ahí ella se prende a ese rasgo, y ese rasgo domina en su vida y la separa de un montón de cosas porque ella no sabe nada de sí, ella es la gañata gaucha, ahí tienen una identificación al rasgo. Y después está la identificación histérica, de la cual también cuesta mucho comprender, dice, por contagio, dice Freud. Es tan fácil ver, y no de, como dice Freud, la histérica con la otra histérica. No, la identificación histérica circula entre amigos, entre parientes. ¿Qué quiere decir? El contagio. Lo hace uno
aquí tienen ahora los, se llaman performers, influencers, ofrecen un caudal de identificaciones histéricas fantástico. Entonces, dicho esto, esta genialidad de Freud es que nosotros entramos al lenguaje mediante las identificaciones, porque aceptamos hablar, pudimos hacerlo, hablamos, nos identificamos y además, según las condiciones de una neurosis, también somos estos, miren los fans, si no se contagian. Identificación histérica, horizontal. Entonces son cosas simples, uno se pone a estudiar y todo se vuelve tan difícil y tan complicado. Y si algo amo es salir de la complicación teórica, porque me lo permite que el consultorio y además el privilegio de estar viviendo una cantidad de años que nunca imaginé. Entonces digo, eso es un privilegio, porque me da un horizonte más amplio, nada más. Ese es el privilegio. Entonces, ya les estoy diciendo que la topología está de entrada. Todo va a parar al campo social y los sujetos agujerean el campo social. De alguna forma, o no lo agujerean, o se lo tragan todo como viene, o se tragan al papá, a la mamá, las buenas enseñanzas, las recomendaciones. Cada uno hace con el lenguaje que le llega y con los condicionamientos éticos, estéticos, eróticos, lo que puede a partir de esta letra de goce, de esto que los tocó del lenguaje, le podemos llamar letra si queremos. Lacan ha trabajado muchas versiones de eso, ¿no? Hasta el final. El uno, el significante amo, y la gente se enreda. Si no hay una teoría de eso, si Lacan se aproxima cada vez de una manera a eso uno, que finalmente es lo que se escribió en cada uno, y es lo que busca el analista. Lo que está escrito en cada uno, eso es lo más vivo, recubierto por el fantasma. ¿Qué es el fantasma? Y lo que uno agarró de esa erótica, de esa estética y de esa ética en la que nació. Cada uno agarra, rechaza, expulsa, toma y sale un conglomerado absolutamente impredecible. Absolutamente impredecible. Ahora bien, ¿cómo se sale de esta impredecibilidad del sujeto? Lacan acude al término estructura. Hay una estructura, pero esa es una estructura agujereada. Lacan le llama real. ¿Qué quiere decir estructura? Que en cada uno, siervo del lenguaje como somos, en la tramitación de la erótica, la estética y la ética, la erótica, la estética y la ética, eh, con las que se encontraron, hizo algo diferente por el medio de las identificaciones. Las identificaciones son de uno solo. Y ese uno solo a veces está muy cómodo con esas identificaciones porque dice, sí, yo soy eso, esto está bien. De la peor manera, porque puede ser una posición de obediencia sin el menor esfuerzo. También puede ser un trabajo de decir, ¿dónde estoy? ¿Qué quiero de la vida? No sé qué hacer. Y hay mucha gente que prueba cosas, dice yo antes,
era tal cosa, pero no me satisfacía y entonces busqué por el otro lado. Y estas búsquedas son parte de lo humano. Lo único que son búsquedas que muchas veces eh, no terminan de sentirse como verdaderas. Es como probar cosas, cambiar de marido, de profesión, de país, todas las promesas para encontrar un poco de satisfacción. Y hay una vía que es la vía del psicoanálisis. Ya está, es única. No hacemos propaganda del psicoanálisis. El otro día alguien me preguntaba cómo divulgar el psicoanálisis. No, por favor, no divulguen nada. El psicoanálisis se transmite si hay algo de una experiencia que quieren transmitir y la transmiten. Y se acabó. No más que eso. Se puede transmitir una experiencia de lo que es un análisis. Sí, pueden hacerlo y seguro lo han hecho alguna vez los que se han analizado bien. Dicen, mira, esto, el análisis es lo único que te va a llevar ahí. Pero eso sobre algo, un encuentro que permite eso, decir eso. Bien, eso invisible que corre por debajo de las palabras es estructura del lenguaje, pero es una estructura agujereada por lo inesperado que sucede. Entonces, el significante, que no es nada, no es una palabra, no, es el sentido que se le imprime a lo que se habla, nada más. Entonces, dice Lacan, a nosotros no nos interesan las subjetividades, no nos interesan las subjetividades, escuchen bien. Por eso el tratamiento que hacemos de las subjetividades es abrir camino al sujeto. El sujeto es una diferencia dentro del campo de todo lo que se piensa, se opina, se dice, se fracasa, éxito, no importa. Las subjetividades todos vivimos, incluso el analista. El analista, su práctica, porque alguien me elige a mí como analista y otro elige a otro completamente distinto. Porque cada uno en el campo de las subjetividades encuentra sus objetos y los prueba. Yo tenía un colega que me contaba siempre que un paciente vino a verlo y le dijo, me voy a analizar con usted por los cuadros que tiene en el consultorio. Vas a saber todo el recorrido que hay para que la transferencia le parezca poder apoyarla en los cuadros que tiene el analista. No es difícil de calcular esto. Que uno se guía por la subjetividad en sus elecciones y se equivoca también en las elecciones. Pensé que este color me iba a quedar bien, o pensé que era de oro, o pensé que valía, o pensé que no valía nada, lo que quiera. En el campo de la subjetividad, todo está en revisión permanente, mucho más ahora. Bien, Lacan hace una jugada muy importante en la instancia de la letra. Y él dice, habla de una precipitación inesperada de sentido. Y pone un ejemplo que me encantó siempre. Dibuja ese texto de los escritos que se llama La letra en el inconsciente. Es de esos que alguna vez hay que pelear un poco con él. No es cuestión de estudiar ese texto, es cuestión de pescar ahí los hongos, porque hay muy buenos hongos ahí para el que va a buscar la clínica del psicoanálisis, que no es una clínica, es una experiencia ética. Si uno busca la experiencia ética en la lectura, encuentra perlas todo el tiempo, en todos los seminarios. Y acá a mí me resultó muy agradable y quizá es una búsqueda mía. Cuando Lacan cuenta
cómo dos niños, para hablar de cómo trabaja el significante en un sujeto hablante, dibuja dos puertas. En una dice caballeros y en otra dice damas. Entonces, cuando se van, son dos niños, van solos en el tren o no, pero deben tener 9, 10 años, deben ser niños cerca de la pubertad. Entonces esos dos niños, eh, cuando ven la estación llegar y con esa curiosidad de ver la estación que viene, lo primero que ven, a mí me pasó eso en España una vez, lo primero que se ve es el cartel de los baños. Entonces los niños que vieron damas en uno y caballeros en otro, gritaron. ¿Qué gritaron? La niña gritó caballeros y el niño gritó damas. Ahí tienen el lenguaje trabajando más allá de la significación de la lengua. ¿Cómo entra ahí eso? ¿No? Y la niña dice caballeros y el niño dice damas, gritan, alborozados. También está en el seminario 12 todo esto. Y entonces, y en este texto de los escritos. Bien, entonces, el hombre occidental, dice Lacan, tiene la división urinaria muy clara. Estas son las mujeres y estos son los hombres, fuera de cualquier duda. Hombres y mujeres. Y esa es la lógica aristotélica. La lógica aristotélica dice, todos los que tienen falo o pene son hombres. Como hay algunos que no tienen, son no hombres. Y esas son las mujeres, los no hombres. Ya sabemos hoy, los recorridos de los feminismos son temas apasionantes. Como las mujeres han ganado un lugar, pero de mujeres, no de hombres. Porque sigue habiendo una diferencia que no sabemos cómo la encarna cada uno. Pueden poner una lista de variedades sexuales, pero no son las que determinan a un ser hablante. Son parte de las elecciones a las que se ve llevado. Entonces, si hay algo en los seminarios de Lacan, es ubicar el sexo como lo que nunca encuentra un lugar en el lenguaje. No lo encuentra nunca. Por eso todo el trabajo de Lacan para hablar del sentido sexual que se busca en la lengua, porque es el único lugar donde se puede buscar. El sexo no es nada fuera del lenguaje, nada. Por eso esa variedad inmensa que ahora se pone a la luz, pero que estuvo siempre. Recuerdo haber comprado con mucho interés un libro sobre los eremitas del desierto del siglo III, pónganle, del cristianismo. A la orden del día, la masturbación, la homosexualidad y el abate Pacomio, que era el genio espiritual, se volvía loco. O sea, eso para decir mínimamente cómo no hay otro acceso al sexo que así, incluyéndolo en ese imaginario simbólico en el que se vive. Bien, voy a seguir, es un poco desordenado, pero creo que estoy diciendo algo. Hay una frase de Lacan importantísima, hablando de Freud. Veo que me olvidé de hablar de Signorelli, pero lo voy a hacer ahora porque vale la pena. Entonces, dice Lacan, el valor significante de la imagen en un sueño nada tiene que ver con su significación. Y si hay algo que alarga los análisis es la interpretación de los sueños. Por favor, gente con años de análisis que sigue interpretando los sueños por la figuración. No, por favor, el valor significante de la imagen del sueño nada tiene que ver con la significación. La imagen trae significación. ¿Cómo no? Simbólico, imaginario. Si navegamos ahí.
¿Dónde aparece el real? Cuando aparece el real de los cuerpos en un cáncer que te agarra o en un accidente que mata a alguien que amaste o que amás, o te separa de algo que no creías que te ibas a separar nunca. Entonces, todo eso, lo real de los cuerpos, es fuera de toda significación. La gente quiere explicarse, no, porque sí, se enfermó por esto, por aquello. Solo lo sabe el que se enfermó, nadie más. Puede ser que piense algo de lo que le ha pasado en la vida, pero capaz que nada. Entonces digo, nada, el valor significante de la imagen, y yo diría en general, el valor significante de la imagen es lo único que nos importa y no lo que nos están significando, porque ese valor significante de la imagen nos lleva al sujeto directamente. Es decir, la lectura de un sueño es la lectura del valor significante de la imagen. Hay que extraer, como hacía Saussure, sacaba el significante de la marejada del lenguaje. Decía, no, no, hay elementos discretos que determinan lo que pasa con el lenguaje y con las lenguas. Nosotros tenemos ese saber freudiano de que los mecanismos del significante dependen de pensamientos que son significantes. Freud hablaba de los Gedanken, pensamientos inconscientes que de golpe se muestran perturbando el lenguaje. Y ahí está Signorelli. Yo les voy a contar mi versión de Signorelli porque no tengo buena memoria para estas cosas y no quería, dejé las anotaciones por ahí. Pero lo que me ha quedado de eso es que Freud va en el tren conversando con un señor. La cuestión es que surge la cuestión de si Freud viajaba mucho, le gustaba mucho Italia. Era un austríaco de lengua alemana que le encantaba y estaba tan cerca, todo en Europa es un chiste. Ustedes van de un país a otro en un ratito. Entonces, más ahora si toman un tren bala, como le llamaban en una época. Entonces digo, Freud, las vacaciones en Italia eran algo que le gustaba mucho. Y conocía mucho. Había estado en la Catedral de Orvieto. La Catedral de Orvieto era un domo, el domo de Orvieto, que tenía varias capillas, y lo hicieron con tanta ambición de renacentistas. Este hombre había nacido, Signorelli, en el año 1450, creo, por ahí, y una capilla que ellos le daban un inmenso valor a eso, la había empezado, se la habían entregado a Fra Angelico para pintarla, él no pudo llevar adelante la obra porque estaba muy ocupado, entonces lo buscan a este que era un pintor, pero se hizo importante gracias a eso, porque el trabajo que hizo en 3 años en esa capilla para pintar las postrimerías del hombre, cielo e infierno se apoyaba en el Dante, y el juicio final, y el juicio por los pecados, toda esa cosa. Freud lo dice, yo no le había prestado mucha atención a esos frescos. Lo que pasa es que hablando con este hombre me acordé, pero no me acordaba del autor del fresco. Y Freud dice, por algo, esto era Freud, ¿no? Sentado en un vagón de un tren, por algo no me acordaba, dice Freud, así que me tenía que enterar de por qué se me borró el nombre del autor cuando los frescos, que no me interesaron mucho, los miré rápido, sin embargo me vienen ahora a la mente. ¿Qué pasa acá? ¿Por qué me olvido de eso? Este era Freud y era muy temprano, eran los primeros años de Freud, en los años de la interpretación de los sueños y de un poco más. Ya tenía claro la etiología sexual de la histeria y nadie se lo iba a sacar de la cabeza. Nadie se lo iba a sacar de la cabeza. La etiología sexual de las neurosis.
Y Freud va en el tren, Freud, vuelvo a repetir, los primeros años de su obra. Y entonces dice, no lo solté, es muy gracioso si leen el texto cuando dice, algo por algo no lo recordaba y no lo solté. Claro, era Freud, obviamente. Nosotros tenemos una pregunta, la soltamos fácil, pero él no, y la canta poco. Entonces no lo soltó y empezó a buscar en su cabeza y se acordó, se acordó de los turcos que había escuchado en su consultorio, que se ve que atendía a algunos turcos, que decían, antes que perder el goce sexual, mejor morir. Mejor morir antes que... Y se acuerda algo más que no quería recordar y que le dolía mucho, que un paciente de él, por una falla sexual, se había suicidado. Para llegar ahí, Freud tuvo que hacer un camino, Freud descubre, no metáfora y metonimia, condensación y desplazamiento. Si el significante solo funciona en una combinatoria. Y Freud se lo inventó ahí y él no conocía, no le interesaba la lingüística que ya andaba murmurando por ahí. Le interesaba a Freud. Freud tenía muy claro lo que pasaba con el lenguaje. Por eso dice Lacan en alguno de sus seminarios que Freud tenía alguna esperanza de recuperar los deseos sexuales infantiles, que como ya les dije, Freud los ubicaba en los primeros 5 años de vida. Y Freud tenía como la esperanza de llegar. Dice Lacan, no se daba cuenta que estaba todo el tiempo trabajando con el lenguaje y que el lenguaje le traía permanentemente una lectura que no necesitaba de los recuerdos. Y esto pasa con los análisis, esta confianza en los recuerdos, en lo que dijo tal y dijo cual. Es verdad que lo dijeron, es verdad que dejó una marca, pero la respuesta del sujeto no depende de lo que dijo el otro. Nunca, nunca. El sujeto tiene siempre su encuentro con lo que vino del otro. ¿Por qué hablé tanto de la demanda? Porque tendemos a creer que el otro es el responsable. No. Hubo un sujeto que tuvo una respuesta, la que sea, a lo que pasó desde que nació. El sujeto hizo su trabajo. Yo recuerdo a esa paciente, una niña que atendía a los 2 años y 4 meses. 2 años, creo que nunca lo conté en el seminario, o quizás sí, no sé. 2 años y 4 meses. Me llama a la familia y me dice, esta nena está como loca desde que la mamá volvió con la nueva hermanita a su casa. Esta nena está como loca. Hace 2 semanas que no hace caca. El médico ya no sabe qué hacer. Muy grave que un niño de 2 años no cague. La niña no había forma. Y andaba por toda la casa y gritaba, me duele, me duele, me duele, me duele. Suponían que le dolía la acumulación de su materia fecal o el ano, yo qué sé. La cuestión es que cuando acuden a mí, después de acudir a varias personas, médicos y psicoanalistas, la mamá era paciente mía, entonces me piden por favor que la atienda. Tuve un episodio que no olvidaré jamás. La chiquita entró, yo estaba en un primer piso por escalera en esa época, o sea, hace más de 30 años, exactamente 30 años. Entonces la chiquita, ya hay un correo, bueno, no puedo atender a eso. Entonces la chiquita, me distrae mucho esos chats. Bueno, la niñita, nunca me lo olvidaré, era un primer piso por escalera y yo la esperaba en un rellano que había antes de llegar a mi departamento, donde yo trabajaba, el consultorio. Entonces, ella viene de la mano de la mamá a los gritos pelados, grito pelado. Me quiero ir a mi casita, gritaba.
Pero, oh prodigio, en lugar de tirar para atrás, empujaba para donde estaba yo esperándola en el rellano del primer piso. Y yo vi ese cuerpito impulsado hacia mí. Dije, bueno, evidentemente me pareció totalmente esa niña disponible, sin saberlo. Si ella gritaba, me quiero ir, y empujaba para donde estaba yo. ¿Cómo era eso? 2 años, 4 meses. Hablaba lo poquito que habla una niña muy inteligente de 2 años y 4 meses. Fuimos a mi consultorio. No voy a relatar acá todo las pequeñas maniobras que fui haciendo, hasta que en un momento determinado, ella, gritando todo el tiempo desaforadamente, nunca paró de gritar jamás, pero paraba de gritar, porque cuando yo le hacía una pregunta a través de una muñeca, no duró mucho tiempo, ¿eh? Yo le preguntaba a través de una muñeca cosas y era, cortaba el llanto como si apagan la luz, cortaba el llanto, decía sí y seguía gritando, o cortaba el llanto, decía no y seguía gritando. O sea, fue una cosa muy, muy extraordinaria. Yo cuando veía a esa nena que contestaba, seguía gritando, fui llamando las cosas hasta que le propuse, en medio de los gritos, en los brazos de la mamá, le propongo dibujar. ¿Quién querés que dibuje? Yo con un tablero y un dibujo de alambre, esos seres humanos con palitos. Me dice, mi papá. Muy bien, yo dibujo el papá. Mi mamá, mi hermana, la hermana mayor, el perro, cuando puso toda la serie, no estaba incluyendo a su recién nacida hermanita, que había nacido en condiciones muy difíciles y la mamá había estado mucho tiempo afuera, como un mes afuera de su casa. Entonces, cuando yo le pregunto, ¿y qué más? Escuché un alarido en medio de los gritos, nunca paró de gritar. Escucho un alarido feroz, un alarido. Gritó el nene. ¿Qué falta acá? El nene. Fue como un exorcismo. Fue como un exorcismo. Cerró, se acabaron los gritos, entró en un perfecto silencio, se recogió en los brazos de la madre y pasó lo más extraordinario. Cuando yo la vi tranquila y vi el efecto que había tenido sobre ella, nombrar el hermano, no importa, era una nena, pero no importa, para ella era el hermano. Vaya a saber en la fantasía de esa niña que había. Yo no lo sabía. La cuestión es que fui buscando, adivinando, y qué es lo más próximo a una niña, tu familia, tu perro, etcétera. Cuando se queda en absoluto silencio, yo en voz muy suave y muy bajita, ya estaba metida dentro de la madre así, la madre con la que venía las patadas desde que pasó esto. Entonces, así encogida en la mamá, y yo le digo, ahora, le digo el nombre, está tranquila y se va a su casa tranquila. Oigo la voz de ella desde el fondo de la madre que me dice, y hace caca. Es tremendo. Lo dijo ella. Y tal cual llegó a su casa y todo volvió a la normalidad. Por supuesto que la atendí después, hay mucho para contar, pero mucho porque se convirtió en un analizante más adelante. Pero digo, eh, ¿cómo está todo esto en una niña de 2 años? Entonces, no reduzcan el lenguaje a ruido, por favor. Yo a la niña le digo, ahora estás tranquila, y me dice, y ahora voy a hago caca. Miren hasta dónde ella estaba involucrada en su síntoma. Impresionante, sin saber nada. Porque todo esto que hablamos es sin saber. Cuando vamos en el consultorio a buscar al sujeto, ni sabe qué habla, ni sabemos nosotros. Es una cuestión de resonancia.
y de que el que trabaja con el paciente haya atravesado su análisis, haya sabido de por dónde encontrar al sujeto, se haya encontrado con eso en su análisis. Freud, cuando tiene esta posición tan ética, es decir, no me acuerdo, pero esto tiene que ver, yo no lo voy a soltar. Claro, fue a parar al Herr, que decían los turcos en el consultorio de él en alemán, Herr, señor. Si había un grito en el Apocalipsis de Signorelli, de Orvieto, era el clamor de piedad. ¡Ay, Señor, piedad! Y la piedad que necesitaba un suicida, porque evidentemente ni el judaísmo, ni el catolicismo, ni no sé qué más, el suicidio siempre es un problema de conciencia. Entonces, no voy a entrar ahí para nada, pero lo cierto es que Freud, cuando llega a Herr, señor, es cuando se acuerda de su paciente suicidado, del dolor que le causó. Y ahí se acordó de Signorelli, si no me equivoco. Entonces, digo, no hay otro acceso al sujeto que por la lengua. Y no por el sentido, no por las significaciones, no por las historias de la vida, no por las desgracias que se sufrieron. Y todo el arte del analista es desprender a un sujeto. Pero los pacientes vienen de maneras muy diversas. Yo contaba hace poco, no sé si hace poco, cuando en causa clínica de un paciente mío que parecía tonto. Era economista pero ¿por qué parecía tonto? Porque no podía decir que no, era un esclavo de muchas cosas, no podía decir que no. Y un día descubro que cada vez que hablaba empezaba diciendo no. Esas muletillas que tienen los lenguajes. Hay gente que empieza diciendo, no sé, esta es una muletilla. Él decía no y empezaba a hablar. Y un día lo descubrimos. Ese no, del cual estaba inhibido, lo tenía colgado todo el tiempo. Fue impresionante cuando nos dimos cuenta, él y yo, le dije, mire, ¿vio ese no que tiene ahí colgado? Genial. No puede decir no, pero tiene un no todo el tiempo presente cuando habla. Bueno, tenemos camino ahí, evidentemente. Y fue así, porque la neurosis entontece, las identificaciones entontecen, algunas, si estamos hechos de identificaciones. Somos un ramillete de identificaciones. Me ha pasado en el espejo de abajo mirarme y ver la cara de mi mamá. Bueno, y cuando era chica veía la de mi papá. Así son las identificaciones. Así son por fuera, en lo accesible. Te parecís mucho. Sos idéntica a tu mamá. Y a veces son disparates, verdaderamente, porque eso se imaginariza. Pero en lo real, las identificaciones muerden. Y esas significaciones que muerden se vuelven esos significantes amo que llevan la vida, la empujan todo el tiempo. Entonces, creo que voy a ir terminando en 5 minutos. Y entonces, Lacan dice que el juego del significante, este continuo que Freud le llamaba condensación y desplazamiento, metáfora y metonimia, ¿qué quiere decir? Que el lenguaje corre hasta que hace sentido, se metaforiza en algo. Bien, punto, seguimos. Pero la metáfora es una operación muy simple, la usamos todo el tiempo. Pero esto que Freud llamó condensación y desplazamiento fue absolutamente genial, sin saber nada de la lingüística, o sin interesarse más que sin saber nada. Entonces, quiero decir algo más. Dice Lacan, el juego significante en mí,
es un juego donde no puedo situarme yo solo. Por eso se necesita, como dice Miller, el analista es un lugar y un lazo. Es un lugar, el analista es un lugar y también es un lazo. Y me parece muy genial esta articulación, porque es verdad que es un lazo, pero es un lugar. Es un lugar que enlaza, pero de cierta manera, al hablante con el sujeto, que él es. Porque en ese lugar apostamos al sujeto nada más. Lo que pasa es que a veces lleva años y a veces es la confianza de los supuestos analistas en las palabras o en los recuerdos o en los acontecimientos penosos de la vida. Sí, todo eso va a volver, pero vivido por el sujeto. No importa el incendio de la casa, lo que importa es qué te pasó y ahí hay que llegar. Y entonces aparecen todos deslumbrados, sí, porque quemaron la casa y se le murió el hermano. Está muy bien, nosotros tomamos nota de todo eso, pero tenemos que ir a buscar al sujeto. ¿Cómo fue afectado por eso? A lo mejor el que murió es el hermano más odiado, a lo mejor es el más amado, a lo mejor hay identificaciones ahí que destrozan, no lo sabemos. Y justamente el juego este es un juego que, como lo dice Lacan, funciona en el instante, hay que atraparlo y no creer entenderlo y armar una construcción. Cada tanto el analista tiene que hacer una construcción, ya lo dijo Freud, a veces se puede, son temas que tenemos que aprender de la clínica, que van con los diagnósticos. No es lo mismo una psicosis ordinaria, una neurosis. ¿Por qué se apoya todo en los neuróticos? Porque Freud empezó con los neuróticos y por qué él era un neurótico. ¿Y qué quiere decir un neurótico? Afectado por el lenguaje, estando dentro del lenguaje. Afectado por la palabra, habiendo sido uno que se confió en la palabra. Habla, estudia, lee, hace, pero algo incongruente lo mortifica. ¿Qué es lo incongruente? El deseo. Ahí, eso es lo más vivo que está en el síntoma. Que el deseo no encuentra camino, porque el fantasma no lo deja y el deseo no encuentra el lugar. Hay gente que lo encuentra fácil. Siempre cuento el caso del pintor impresionista que dejó a la familia y se fue a Tahití a pintar, porque desesperadamente tenía que hacer eso. Y eso es totalmente condenable del lado de la sociedad burguesa. Una separación, lo que sea, el deseo irrumpe, empuja, y si lo dejan, gana. Porque es aquello donde existo, yo existo ahí. Y a veces los arreglos son horribles. No quiere decir que existir es ahora voy a ser feliz. No, ni lo piensen, miren, ni se lo imaginen. Por eso el deseo es intransitivo, no es de una cosa, no es que él deseaba ir a Tahití, no, era su existencia apostada en poder pintar y si no podía pintar se moría. Ese es un ejemplo de lo que es el deseo inconsciente. Por eso hay mucho verso, como me dijo una paciente con la cuestión del deseo. No, no. Y vamos a continuar, vamos a seguir hablando y quiero terminar diciendo algo que leí en estos días, de lo mucho que leí, puedo decirles, porque quería hablar de esto hoy, cuando el mundo, ya sabemos, yo no lo voy a comentar, no soy quien, y mi edad no me autoriza. ¿Saben por qué no me autoriza? Porque rechazo muchas cosas porque la ética en la que yo crecí no tenía nada que ver con esto. Entonces, y la que yo acepté, y la que yo quise, la que me llevó al psicoanálisis. Esa ética que pasó por la religión, pero fue a parar al psicoanálisis. Y cada uno apostó a eso, a una eticidad, pero nunca está separada de la cultura. Entonces ahora tenemos una cultura donde los cuerpos han tomado una vigencia
el gimnasio, las cirugías, eh, lo que sea, la moda. Yo todavía veo los jeans rotos y jamás me hubiera podido poner eso. Nunca. Por eso digo, no estoy hablando ni por antipatía ni por simpatía, es una constatación que hago todos los días. El vaciamiento de la autoridad, las exigencias de evidencia que tienen eh, los sistemas de investigación, en la genética, en lo que sea, buscar evidencias que no existen, el fracaso de las estadísticas. Hoy el agujero se lo está encontrando la ciencia. Suponían una estadística de qué le pasa a los mayores de 80. No pueden, no pueden. Suponían poder reducir a los autistas a un par de coordenadas. No pueden. Los autismos son todos diferentes. Las causas no se alcanzan la mayoría de las veces. La ciencia está cojeando por todos lados, pero se había puesto esa ambición de la evidencia y de la clasificación. Todo eso está naufragando. Por eso este mundo tan extraño, donde hay un señor que dice yo soy el jefe de todos, mientras los chinos, los rusos hacen sus secretas maniobras. Bueno, y los otros y todos. Nosotros estamos tan lejos de todo eso que tenemos esta posibilidad de todavía estar en todos los que hay los lectores que hay en Argentina, los que se dedican a la música, los que se dedican no, los hombres no van a la guerra, tocan la guitarra, las movilizaciones, la marcha de los 50 años de la represión militar, no tuvo nada de político. La gente dijo no al autoritarismo, no a la represión de cualquier índole, y eso lo hizo. Hay un pueblo argentino que amo y que quiero, mestizo completamente. Es un pueblo argentino mestizo. No es lo mismo que los pueblos latinoamericanos, no son tan mestizos. Yo he caminado por la Plaza Central de México y el Azteca estaba delante mío, lo mismo que dijo Lacan cuando fue en el 73 a México. Dice, ahí estaban los dioses antiguos del Inca, del Azteca, estaban los dioses aztecas delante mío. Eso es América, que llaman latina, que yo le llamo afro, indo, luso, hispana. Y acá en Argentina, otro fenómeno, por algo escribí la cita 4, es otro fenómeno Argentina. Y Buenos Aires es lo más mestizo que existe. Pero una mestización tan favorable a la música, a la poesía, al teatro, al psicoanálisis. Y estaba leyendo cosas, y el psicoanálisis tiene versiones muy diferentes. Pero ¿por qué psicoanálisis? Y porque va a buscar a uno. En eso todas las variantes, todas las variantes. Ahora, no es seguro que ese uno que buscan sea el sujeto, pero buscan el encuentro con alguien que sufre, con alguien que padece. Es la erótica cristiana, no es otra. Ir a ayudarte a que en tu marea neurótica te acomodes mejor. Eso también es psicoanálisis. Que estés más tranquilo, que comprendas los mecanismos de lo que te hace sufrir. Psicoanálisis en Argentina tiene muchos rostros y yo solamente hablo de la experiencia analítica y lo único que critico es cuando la experiencia analítica se desaprovecha. Nada más, nada más. La experiencia de los que se dicen lacanianos, perdón, porque hay analistas que no son lacanianos o que son lacanianos a su modo o que son lacanianos por sus lecturas o que han elegido unas prácticas variadas. Está todo bien, todo depende de los efectos. También hay psicoterapias que ayudan muchísimo, pero yo, justamente porque me analicé
y no fui por menos que a donde iba Lacan, que es a buscar mi existencia. Es decir, ese uno que no prescribe, que orienta el resto de la vida, con pérdidas, con fracasos, con dificultades, lo que quieran, pero el analista, como nos enseñó Lacan y hasta donde nos llevó Lacan, cuando es posible esa experiencia, es la experiencia más preciosa que conozco en lo humano. Es lo que yo les puedo decir, es lo que yo digo. Entonces, lo simbólico está desordenado, muy desordenado. Estamos no en el orden simbólico, en el desorden simbólico. Son los tiempos del desorden simbólico. El amor está resentido de ese desorden simbólico, sin ninguna duda. No es el tema de hoy, pero ya vamos a volver. Un mundo donde los niños sobran, los viejos sobran también. Un mundo que se ha vuelto muy extraño. Pero el psicoanálisis, como estamos acá, todavía los hombres cantan, hacen teatro, se ríen, se matan, femicidios, etcétera. Todo el caldo humano está acá, pero en ese caldo humano hay mucho, hay una ética, una erótica y una estética que nos han salvado siempre. Con eso lo dejo hoy. Gracias, Carmen. ¿Vas a contestar preguntas? Claro, Ok, si tenemos un entonces, rato. antes de pasar la palabra, ahí ya veo que Pedro tiene interés en hablar, quería mencionar algo que dijiste de pasada al inicio y que pensaba si era adecuado, digamos, transmitir esta resonancia, porque hablaste de la perversión y te referiste al seminario 16 donde inclusive hay una clase que es clínica de la perversión, ¿no? Pero pensaba mientras te escuchaba, claro, que los tres ensayos de teoría sexual es de 1905. O sea que tampoco es que uno en una primera aproximación, como creo que quisiste hacer vos, podría dejar de lado ese término. Entonces simplemente traerte la resonancia para que eventualmente, para eventualmente escucharte más sobre eso, ¿no? Nada más. Pero bueno, Gracias, continúo. Bruno. Van a escuchar más, porque la verdad es que tanto con la perversión como con la psicosis, como con la neurosis, el trabajo de Lacan lo ha llevado mucho más lejos que Freud. Pero no hay ninguna duda de que Freud es el descubridor y que no hay nada que no esté en Freud que no haya sido el campo de Lacan. Los goces, está todo en Freud, pero todo a la manera freudiana, o sea, a la manera de esa confianza que él tenía en lo que veía, en lo que oía, en lo que escuchaba, esa afán de lectura que tenía de los fenómenos que recibía de sus pacientes y del mundo. Cuando agarra Schreber, la lectura de Freud de Schreber, que no fue su paciente, agarró el libro, pero ese es Freud. Leyó Schreber con una curiosidad infinita, pero no era una curiosidad cualquiera. La curiosidad de Freud siempre estaba basada en su formación científica. Él quería encontrar la lógica de los fenómenos, él quería encontrar la causa de los fenómenos, hasta donde pudo llegó. Y ahí Lacan, como dice alguien, tomó la antorcha y siguió. Desde ya, lo que vamos a leer de la perversión en el seminario 16 no es igual a lo que decía Freud, pero el hallazgo de quién fue, es Freud. Todo el tiempo Lacan, por muchos seminarios, hasta que después se desprende un poco, pero está todo el tiempo referido a Freud, constantemente. Y es cierto, te digo eso, te digo que cuando lleguemos a hablar de la perversión, vamos a ver Freud y Lacan. ¿Ves el trabajo de Lacan tan extraordinario a partir de los hallazgos de Freud? Lacan lo dice en el seminario 25. Ustedes si quieren pueden ser lacanianos, yo soy freudiano. Gracias, Carmen. Le paso la palabra a Pedro Piquievix. Adelante. Ah, te tengo que, perdón. Hola, Carmen, muchas gracias.
Cuando vos hablaste del valor significante de la imagen, Perdón, perdón. No sé si me podés ayudar, eh, Bruno, Sí. porque antes me aparecía la imagen del que me hablaba y ahora no me aparece. Estaríamos sobre el mismo asunto, el tema de anclaje o usar la función pin en tu imagen. Bueno, espera un poquito, llamemos a Agustina. Agustina, yo no puedo hacer eso, pero quisiera ver a los que me hablan, como lo vi siempre. Ok, Yo siempre veía a los que me hablaban, ahora no lo puedo ver, no sé cómo hay encontrarlo. que volver a la función speaker o algo así. ¿Cómo tocaste para encontrar eso? ¿Cómo van? Y ahora no se ve ella. Ujú. ¿Pero lo ves Yo, a Pedro? yo lo veía en la pantalla, acostado. Bueno, por hoy será así. Para la próxima prometemos resolverlo. Ahora volveme a la Hoy pantalla es completa mía. acusmático. Yo tengo mala costumbre porque antes sucedía fácilmente. Mm. Yo sabía dónde tocar. Bueno, son las bellezas de la maravillosa técnica que nos acompaña. Muy bien, adelante. sí, vos cuando, Te escucho muy bien. Habla. bárbaro. Cuando vos nombraste valor significante de imagen, a mí lo que se me queda es cómo relacionar todo esto con las anteriores clases. ¿Con? Eh, ¿Cómo relacionar todo esto con las anteriores clases? No te escucho bien. ¿Con qué enlazar esto con? Con las anteriores clases. ¿Se escucha ahí? Las anteriores clases. Ah, ayúdame, Bruno, porque se oye, no se oye bien. Bueno, entonces, ¿cómo relacionar con las anteriores clases? ¿Qué cosa? La expresión valor significante de la imagen. Muy bien. Justamente hemos estado hablando de topología y entonces el valor significante quiere decir que tenemos que romper la imagen y agujerearla, sencillamente. Venimos hablando de eso. La imagen nos ofrece algo al yo especular, al yo que vive en el imaginario, y justamente la topología quiere decir cómo hacer para agujerear ese imaginario que nos traen. Y eso solo lo podemos hacer porque tenemos una experiencia analítica nosotros y porque sabemos trabajar con las resonancias que no están en la imagen. Tenés que trabajar con los tropiezos de la lengua y ahí ya estás en el agujero. Ya eso el orden simbólico no te lo satisface. Las imágenes del mundo y las representaciones tampoco. Las figuraciones recubren el agujero, parecen entender, parecen significar, pero cuando vos estás escuchando a tu paciente cómo significa y cómo cuenta y cómo recuerda, vos estás con el oído atento a lo que puede pasar de una resonancia inesperada. Suponete una risa, un llanto, ahora me acuerdo de tal cosa. Me pasó ayer. Estábamos trabajando con, y de repente dice, me acuerdo de un sueño que tuve hace 3 años. Y ese sueño venía, pero exactamente ahí. Ahora, ¿por qué? Porque el analista no se estaba satisfaciendo en el sentido de lo que le contaban, porque estaba en silencio, esperando la oportunidad, desconcertando un poco al que hablaba, porque yo parecía que
escuchaba, pero estaba muy atenta. Hice alguna intervención, pero no en el sentido de que me lo contaban. Y esa pequeña intervención movió algo y a los 2 minutos se acuerda un sueño de hace varios años. Y ese sueño tenía toda la pertinencia a lo que estaba pasando en esto. Era una entrevista, una entrevista de alguien que yo tengo muy en cuenta. Me llegan pacientes con años de análisis, pero vienen acostumbrados a la significación, a que en lugar de buscar el valor significante de la palabra, ahí adentro de las significaciones, se quedan en las significaciones. Si se quedan en las significaciones, van a dar muchas vueltas sin tocar al sujeto. Porque el sujeto, como dice Lacan, es ese yo-ye que irrumpe y desaparece. Aparece y se va. Y ese es el lugar de la satisfacción del sujeto. Lo hemos dicho ya y vamos a continuar. Ahí está cuando decimos que el sujeto es el sujeto de la pulsión, que cada vez que irrumpe eso está defendiendo un goce que pierde hablando. Si no lo pesca el analista, ¿quién lo pesca? Creo haberte respondido un poquito. Seguiremos. ¿Alguien más quiere comentar, preguntar? ¿Alguna impresión que compartir? No es fácil preguntar. Yo por años, los años que estuve en la escuela de la orientación lacaniana, yendo mucho a las reuniones, a las jornadas y demás, nunca pregunté nada. Yo no encontraba palabras para preguntar. ¿Cuál fue mi posición? Y presentar casos clínicos míos, o sea, las lecturas que yo podía hacer de mi práctica, presentarlas, o sea, ir y arriesgarme a mostrar una operación en un análisis. Incluso me acuerdo que una vez, porque todas las jornadas presentaba casos clínicos, la gente de la escuela lo sabe, entonces hasta la pandemia fue así. Después de la pandemia pasaron muchas otras cosas. Pero digo, y es bastante reciente la pandemia, entonces digo, no se preocupen de no preguntar, yo no pido las preguntas. Si Hay, las hay hay, una, hay alguien que quiere hacer algún comentario. fantástico, pero aclaro que no están obligados a preguntar y que no se sientan mal por no preguntar. Vuelvo a decirlo, eh, mi elección fue trabajar con mi clínica y en cada uno hace lo que efectivamente puede hacer. A ver, esa pregunta. Silvina Caviglia. Muy bien, Silvina. Hola, hola Carmen, un gusto este seminario. La pregunta tiene que ver con lo más vivo del síntoma, con lo más vivo del sujeto que se encuentra en el síntoma. Y cuando volviste a hablar de eso, lo habías mencionado primero, hablaste del deseo, como lo más vivo del sujeto, el deseo que estaría en el núcleo del síntoma. Yo me pregunto eh, el deseo, el goce, o qué me podés decir entre el deseo y el goce ahí. Si lo más vivo del síntoma es el goce, si lo más vivo del síntoma es el deseo, o qué articulación podés hacer ahí. Te la voy a hacer muy cortita. Sin goce no existimos porque son satisfacciones. Sin satisfacción no existimos. Y justamente cuando el síntoma nos molesta es porque nos cuestiona con una satisfacción que nos perjudica. Ahora, ¿qué sucede? ¿Por qué no llegamos a lo más vivo del síntoma? Porque justamente le ganó la mano al deseo un goce, y eso es todo un análisis, de qué gozamos que interfirió la vía del deseo. ¿Qué es el deseo? Y para dónde vas y vas contento y ya no parás, vas para allá. Vas para allá.
O si vas para allá en la vida, le guste a tu mamá o no le guste a tu marido o no le guste, porque tenés que encontrar, y ahí está todo el tema del amor. ¿Cómo son los lazos que permiten? El verdadero amor es el que te deja existir, y el tuyo por tu partener es el amor que lo deja existir. Entonces de ahí vienen las reglas del juego del amor. ¿Cómo son las reglas del juego del amor? Que el verdadero amor no ahoga al uno, que es cada uno, sino que encuentran la forma de acomodar eso, que a veces es rarísima. A veces uno dice, la gente tonta dice, ¿qué le vio? No importa qué le vio, el amor no funciona así. Funciona que hay uno y una, no importa el sexo, uno tiene que ser una diferencia, porque si no está la diferencia, tampoco va a estar el amor. Está la diferencia de los lugares. El goce de uno no es el del otro y el del otro no es el de uno. ¿Qué goce? El goce de la vida. Cada uno goza de la vida de un modo diferente. Pero cuando el deseo está causado por un goce que lo causa, que no es un goce invasivo, no es un goce negativo, no es un goce que te destruye o que destruye el lazo. Cuando ese goce encuentra un lugar, ahí está lo más vivo, ahí está lo más vivo, y ahí aparece el amor. Sea el amor a una persona, sea el amor a algo que necesitas en tu vida, no lo sé, no lo sabemos, no sabemos nada, nada. Sabemos uno por uno los destinos donde el deseo está ahogado en un goce que se parece. Y ese goce que se parece es el fantasma eternizando al síntoma en su cara de sufrimiento. Pero cuando eso se trabaja en un análisis, entonces el síntoma es lo más vivo, porque es lo que soy, aquello que responde de mí donde yo me encuentro, con cualquiera de las situaciones de vida que ese deseo me necesite de mí, nada más. El deseo puede necesitar de mí cosas que la gente dice que es raro. No importan las rarezas, al psicoanálisis no le importan. Le importan cómo el amor entra en la existencia. Y entra por puertas muy extrañas, no, no entra por una prescripción, no. El amor, como dice Lacan en el seminario 11, más allá de la ley, más allá de lo que los otros impongan, es el amor que es la elección de uno solo y los lazos que uno hace con la vida. Y son lazos de amor, a veces son extraños. No necesariamente es el amor de la pareja, ¿no? Yo siempre pienso, mi mamá me hablaba siempre de San Francisco de Paul, ¿no? Ese amor a los pobres, qué sé yo. El amor no se prescribe, sucede y sucede, y nosotros como analistas nos encontramos casi siempre con las dificultades del amor entre un hombre y una mujer, o entre uno que se dice hombre y uno que se dice mujer, o entre dos que se dicen mujeres, o entre dos que se dicen hombres, pero siempre está la diferencia, porque el uno es uno y el otro es otro, siempre. Si no hay la diferencia, el amor no tiene nada que hacer. Entonces, ¿cómo entra esa diferencia? Y ahí está la neurosis, y ahí está el trabajo sobre todo lo que entorpece la vía del deseo porque queda obturada por el fantasma, que son ambiciones. Siempre el fantasma es una aspiración a lo imposible, siempre. Y la aspiración a lo imposible estropea cualquier intento humano. Entonces, ¿qué deseo? Todo deseo está tapado por la incompletud, lo que nos satisface, la insatisfacción. Pues el análisis tiene que despejar la causa del deseo. Si funciona la causa del deseo, también funciona en la elección de amor. O sea, si el deseo mío está en su lugar,
voy a encontrar a alguien que también desea, y ahí es donde se puede armar el lazo del amor, que no destruye a nadie, tampoco crea a nadie, permite estos lazos maravillosos de amor que existen, sin ninguna duda. Y el fantasma siempre lo que estropea el lazo de amor. Y el lazo de amor que existe pone en juego el deseo, porque el goce, te respondo cortito, lo que ahoga el deseo es el goce desmedido, el goce que impide amar. Dejo acá. Bueno, Bueno, hasta la próxima entonces. entonces nos vemos en julio, vamos a descansar ustedes y yo todos. Tengo muchas cosas que hacer en julio. Nos encontramos en agosto y retomamos el seminario, que me parece que hoy fue muy importante haber ubicado la cuestión del significante, ¿eh? Muy importante. Y yo no me daba cuenta, por eso hice, levanté las velas de la topología y tenía que haber quizá hablado antes del significante, porque ahora sabemos de qué agujero estamos hablando, de que cuando alguien viene a vernos, lo único que nos importa es entrar en las significaciones para encontrar al sujeto del significante, oculto, bañado en significaciones. Bueno, vamos a continuar, voy a retomar, ya les voy a escribir para decirles por dónde voy a tomar las 3 últimas reuniones del año, que son en agosto, septiembre, octubre. Bueno, un saludo muy cariñoso a cada uno de ustedes. Gracias por estar en el seminario. Adiós. Adiós, chao, hasta luego.